Bienvenidos al podcast Amarillo con Enactus QCA. Inspira, impacta y únete a la revolución social. El día de hoy tenemos un gran invitado, el cual nos enseñará a cómo utilizar las herramientas y lo que hemos aprendido en nuestras carreras para generar un impacto positivo en el medio ambiente. El día de hoy nos acompaña Erasmo Cruz. Bienvenido. Gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Bien, con calor, pero bien. Con mucho calor. Sí. Digo, ahorita estamos afortunados porque aquí está fresquito. Pero, Bueno, con el aire acondicionado. Pero afuera los camiones está horrible. Horrible. Y luego como que la gente no se pone desodorante. Ya sé, está horrible. Como que es pecado. Recientemente, cuando fue Talenda, ya cuando venía de regreso, o sea, me senté hasta atrás en el camión ya cuando venía para acá. Y sí, un chavo se subió, se sentó y me empecé a cuestionar por qué. Y Néstor sacó su ajax de chocolate. De chocolate. Y levantó la mano. Y le hizo Digo, mira amigo, te enseño. y sacaba de su mochila y se levanta las manos. No, esto es muy social de nuestra parte. Miren, cuestionamos al rato. Pero sí, el chiste es que sí está haciendo mucho calor. Y ahorita, por ejemplo, que aquí nosotros nos encontramos en la parte de finales. ¿Cómo te está yendo a ti? Me va. ¿Andamos? No, estamos así. Yo ya Sí. estoy así de que a lo mejor otro semestre, ¿verdad? Me encantó tanto el semestre que Pero puede. bueno. Puede que rompa la mitad de semestre. Sí. ¿Cuántas materias tuvieron? 8. Seis. Sí, ay, qué gusto. Sí. Tranquilito. Todavía 6, es un poquito más. Un 60 el rush, ¿no? Ya al final. Sí. Y depende de los profes que elijamos. Exacto. No me tengo. Aprovecha el espacio Para dedicarle unas lindas palabras. Es cierto. Muy bien, pues ya para introducirnos ahora sí en el tema, voy a leer un poquito sobre la semblanza de Erasmo. Es coordinador de desarrollo de proyectos en el colectivo ecologista de Jalisco, es joven embajador por el clima de la Unión Europea en México y es un referente del mural del clima también aquí en Jalisco. Vamos con la primera pregunta. ¿Por qué crees que importa hablar del cambio climático desde la economía y los negocios? Ok, estamos fuertes. Esto se supone que se tiene que explicar con autores y teorías y demás, pero pues apenas ando aprendiendo eso. Pero técnicamente el gran responsable de los cambios que hemos estado viviendo en temas, pues no solamente de desigualdad, pero de crisis climática, es el modelo económico actual en el que estamos, que es el capitalista. Entonces, pensando en el que somos un centro pues, sea de ciencias económico-administrativas, siento, y lo hemos platicado muchas veces con muchos colegas, que el QCA tiene como uno de los principales papeles, más allá por ejemplo de CUTBA, que tiene las carreras de biología, que es el estudio de la vida y demás. El QCA tiene un gran papel por el tema de que dependiendo del tipo de estudiantes que salgan de esta carrera, va a ser el cómo se va a ir viviendo el tema económico y si se van a replicar estos modelos en los que pues se sigue poniendo ahora sí que las ganancias para algunos pocos sobre el bienestar y los derechos humanos de otros. Entonces, técnicamente es eso, es poner en el foco de la conversación la economía y el modelo actual en el que estamos, porque pues ya han sido varias décadas en las que hemos comprobado que no es lo ideal. No, con esto no quiero decir que vamos al comunismo, pero si algo se ha probado es que el capitalismo pues no, o sea, no nos termina de agradar porque tiene muchas deficiencias y al final del día pues nosotros debemos de empezar a ver el panorama con otros ojos para ser capaces de estar como actualizados a los cambios que va a haber en los próximos años, en las próximas décadas, no solamente en la parte social, sino en la parte económica, en la parte ambiental, porque al final de cuentas lo decimos mucho y Pablo Montaño tiene un libro acerca de esto, es como cómo vamos a navegar el colapso. Si ya las políticas públicas nos fallaron, las metas climáticas ya no se van a cumplir, los ricos se vuelven cada vez más ricos, los pobres se vuelven cada vez más pobres, es como que cómo vamos a navegar esto, pues esta incertidumbre. Entonces es un poco de
del por qué tenemos que hablar de cambio climático, de desigualdad, desde nuestras carreras. Ahorita que mencionabas esto de que los ricos se vuelven cada vez más ricos, me estaba tratando de acordar, son 7 las personas que dicen que en teoría mueven el mundo, o sea, los que son los más ricos. ¿Son como 7? Pues desconozco cuántos sean, pero sí son como que el 1%. Por ejemplo, en temas de data, el 1% más rico genera como el 63% por ahí % de las emisiones de gases de efecto invernadero. O sea, Entonces, en lo que tú en tu vida multiplicado por 1.000.000 vas a emitir, o sea, vas a dañar el planeta, por así decirlo. Un rico lo hizo en un día, porque quería ir en su barco, como Taylor Swift, que agarra su jet para ir a las tortillas, ¿no? Es como que también un poco entender esta parte. Taylor Swift irá por las tortillas. ¿En su yate privado? Entonces sí es como que dimensionar esta parte que ahorita se va a poner cada vez mejor. No, esto no es para sentirnos deprimidos de que, rayos. Al final del día sí es entender cómo están las proporciones y saber que pues sí podemos hacer cambios nosotros, pero hay que ser muy conscientes de cómo está pues realmente el mundo de afuera, porque si luego caemos en discursos de esperanza además, que dices no, o sea hay que ser realistas, hay que ser muy realistas, claro. exacto. Sí. Y tú, por ejemplo, con estas actividades que te empezaste a involucrar desde la prepa, ¿no? Sí, más o menos. Sí, en segundo de preparatoria, antes de pandemia. Bueno, en el inter entre pandemia y como que ahí yo iba en segundo de prepa. Comienza todo como que con un proyecto pues de escuela, ¿no? Un proyecto bueno, el chiste es de que era un proyecto, no voy a entrar en detalles. Como que se anda dando y a la par entró a un curso que era del Arizona State University, que era hacer un modelo de negocio. Como te dan el curso, se llama Dream Builders, que es específicamente para mujeres de Latinoamérica, pero pues lo abrieron a todas las personas de la prepa y pues dije, bueno. Entonces pues yo hice un proyecto, mi papá es carpintero, entonces pues intenté como recuperar todo eso que se iba como al desperdicio para darle un valor, y el chiste es de que lo intenté, hice mi plan de negocios, todo chido, pero pues al final no me sentí completo, decía, como que le falta algo, como que ¿qué chiste tiene hacer y ganar dinero y ya? Entonces ahí en el Inter descubrí como el emprendimiento social, y empecé con un proyecto, y era una combinación entre emprendimiento social pero también incidencia, porque literal era como que cada 2 veces al mes iba a la Secretaría de Medio Ambiente de Tlaquepaque como, oigan, me reciben, es que entonces con ese proyecto que era el manejo integral de residuos de aceite comestible en los hogares, pues fuimos a concursar al Recreasting 2022 en la prepa. Y en ese año, en el 22, en octubre, me postulo para un programa de la Unión Europea que se llama Embajadores por el Clima de la Unión Europea. Jóvenes embajadores por el clima de la Unión Europea en México. Correcto. Entonces ya me postulo a ese proyecto, afortunadamente salgo ganador, entonces ya nos vamos a Ciudad de México, conozco mucha gente, ahí conozco el mural del clima, con Malo, Lucille y Angelique, los 3 franceses. Me encantó la metodología del mural del clima. Paréntesis, es un taller de 3 horas en el que tú aprendes de manera sistémica y grupal y con un enfoque muy, pues ahora sí, muy científico, basado en los informes del IPCC, que es el panel intergubernamental de expertos en cambio climático. ¿Cómo funciona el cambio climático sin necesidad de ser experto? Literal, si tienes 15 años en adelante puedes tomar el taller, y si tienes entre 6 y 12 o 13, 14 puedes tomar el taller para niños. Entonces es como que no hay pretexto, son cartas, es un juego, o sea, está súper bueno. Y aprendes mucho. Sí, porque, bueno, tuvimos una sesión con Erasmo, el cual nos empezó a hacer este taller. Está muy didáctico, está muy increíble, y la neta te pone a pensar de que, ¿qué va primero? ¿Qué va después? Sí, entonces está muy padre, la verdad. Sí, y al final, pues tú lo observarás, es como que no hay necesidad de que un maestro, porque es como la comparativa, un maestro que te esté diciendo, es que mira, es esto, porque pues no aprendes. Claro. Lo ideal es que tú te sumerjas en el conocimiento y puedas ir surgiendo. Entonces, después de esto, pues le sigo dando a los talleres. Hicimos varios talleres con Semar de Jalisco, hicimos en el TEC, hicimos en el Ayuntamiento de Tlaquepaque, hicimos en varios lados, unos en CUSEA, algunos talleres ya casi 1 año y medio.
ya estamos vivos. Entonces, pues sí, le seguimos haciendo. De que, ay, la rodilla. Vale, toma. En el intermedio, cuando hicimos los talleres de SEMADET, Sandra Gallo Corona, que era la encargada de la dirección de educación ambiental en ese entonces, se contacta con la doctora Maite Cortés, directora del Colectivo Ecologista Jalisco, que es donde ahorita actualmente soy miembro. Y pues me invitan a un taller. Me acuerdo la llamada que me hizo la doctora. Yo estaba viendo algo del proyecto en el CUSEI, porque no sé, estaba viendo con un químico algo del aceite. Y me marca la doctora, oye, tienes 5 minutos. Y yo, va. Y ya, entonces hablamos. Y me hace una pregunta. Pues me dice quién era. Y me dice, ¿sabes a dónde va la basura que tiras en tu casa? Y yo, ¡ay, no! Y yo, ¡ay, se cuelga! ¿No? ¿Para dónde va la basura que Bebé dice. Entonces ya le dije, no, pues no, la verdad. Y me dijo, exacto, por eso tienes que venir a nuestro taller, porque no nos sirve de nada. Y yo, en esa parte, yo tenía como el cambio climático muy arriba. Entonces digo, no nos sirve de nada hablar de cambio climático, de emisiones, de nada de eso, si no lo puedes relacionar con cosas tan sencillas como a dónde se va la basura que generas en tu día a día. ¿Sabes cuántos kilos generas? El porcentaje que generamos aproximadamente 1 kilo de residuos de basura, porque ya se vuelve residuo cuando lo separas, de basura en el área metropolitana de Guadalajara por persona, del cual cerca del 50% representa orgánicos. Entonces, si no se manejan los orgánicos de manera adecuada, por ejemplo en composta, pues se genera metano, y si se genera metano, pues generas emisiones, que es mucho más, tiene un potencial calorífico mayor al de CO2 que generan los cochitos. Y aparte es precursor del ozono. Entonces cuando andas en las bicis, luego lo platicábamos la otra vez, que andabas en la bici y pues respirando y todo, pues luego ese ozono es el que te quema. Y si se fijan, por ejemplo, las contingencias que ha habido en la Ciudad de México o algunas aquí, en el área metropolitana de Guadalajara, es por ozono, porque se genera una sobreproducción de ozono. Entre otras cosas como aguas residuales y demás que generan metano, pero al final del día es como de, darte un tiempo y pensar eso. Inclusive, y es algo que he aprendido mucho de la doctora, es como relacionamos con cosas tan sencillas como una bolsa negra. Si se ponen a pensar una bolsa negra, pues echarle todo, y como no lo ves, no ves que hay dentro, o sea, perceptualmente es como que, pues yo lleno mi bolsa de 20 kilos, la tiro, paso el camión y ya me deshago, desaparece la basura. Entonces, tan solo el hecho de cambiar, por ejemplo, bolsas negras por bolsas transparentes, ya te cambia todo, porque ya te vas dando cuenta que estás generando. Entonces es un ejercicio con el que te quedas de que te lo recomiendo. Sí. Entonces es como que los primeros pasos, vaya. Oye, Erasmo, ¿y cuáles han sido los obstáculos con los cuales que te has enfrentado en esto de ser activista? Y pues sí, ¿cuáles han sido los obstáculos? ¿Cuáles han sido los obstáculos? ¿Obstáculos? No, pues estoy en pañales, o sea, literal, así como tal, bueno, no sé si se considera activismo desde que estaba en el proyecto del aceite, que tenía como 16 años aprox, hasta el momento. Bueno, el último año se ha sido un poco más, con mayor intensidad, porque cuando llegó al Colectivo Ecologista Jalisco de manera formal en mayo del año pasado, la doctora Maite pues me otorgó la confianza de empezar a coordinar pues, proyectos, que eran uno específico como el que más, un proyecto de plásticos con Gaia, que es la Global Alliance for Incinerator Alternatives, que es el por qué no tenemos que quemar basura o esperar a que, por ejemplo, haya un problema de producción de basura en la ciudad, entonces llega una empresa de Europa, te vende la solución de quemar basura y pues ya no. Entonces el chiste es de que hicimos un proyecto relacionado con plásticos y cambio climático, lo que tiene que ver, una herramienta que creamos una herramienta, tardamos más de 3 meses en hacerlo, entonces luego les paso el link, que se llama Navegar el mundo de los plásticos. Entonces es una herramienta en la cual tú puedes encontrar más de 100 artículos, pues ahora sí que científicos, más de 80 videos y productos audiovisuales y más de 80 infografías. Entonces son de que 12 categorías y 30 subcategorías, desde textiles y plásticos, cambio climático y plásticos, biodiversidad y plásticos, el tema de los compostables, o sea, hay mucha información, entonces es algo de lo que estamos orgullosos. Pero en sí, más allá de obstáculos como, pues ahora sí que físicos o más, ahora sí que hayan tenido que ver con un tema más tangible, sí son los obstáculos como muy mentales.
Como hacerte la idea, por ejemplo, de que cada día hay como que 1000 noticias malas y 2 buenas, ¿no? Entonces, o sea, es como que irte haciendo a esa idea de que sí está muy difícil y empezar a entender cómo funciona el sistema. Y el papel que jugamos, por ejemplo, las personas de sociedad civil dentro de ese sistema. Porque si no entiendes eso muy claro, que a mí me costó mucho entenderlo, sí te malviajas muchísimo. Porque es como que es que está pasando esto, pero el gobierno no hace nada, pero está pasando esto, pero, o sea, es como que empezar a ver como que la big picture y darte cuenta de que sí hay un desmadre, pero tú estás ahí y estás haciendo resistencia. Entonces también te vas dando como cuenta de que pues somos un grupo marginal de personas, y digo marginal no porque seamos poquitas, porque hay muchas personas en todo el mundo haciendo mucho, pero si lo hacemos proporcionalmente, pues hay más personas en el sector, pues ahora sí que privado. Entonces, como está en el sector privado, pues muchos son intereses pues, económicos y demás, claro. Y una pequeña parte está en el tema del activismo y haciendo resistencia contra el gobierno y contra pues, los abusos de poder que pueden llegar a pasar. Entonces es más que nada eso, o sea, obstáculos es como que más tú entender que lo que estás haciendo sí importa, tiene un gran impacto, tal vez no un impacto macro, claramente, pero es la construcción de algo que puede impactar. Por ejemplo, hace 2 días, el lunes en la noche, sacamos un video sobre, lo grabó la doctora Maite, sobre unos desmoches que hicieron en, dejen recordar la avenida, Eulogio Parra, ahí por Guadalajara. Entonces eran como que hicieron desmoche los de la CFE, pero o sea, literal horrible, o sea, estuvo horrible, vean el video. Entonces, en tan solo 2 días ya teníamos más de 10,000 vistas, más de 400 likes, o sea, fue como que un boom que pareciera poco, pero es mucho para una situación el cual se viene viendo desde hace varios meses y la gente ya está empezando a reconocer. Entonces, entender que los cambios empiezan por eso poquito hasta que le llegues y le piques las costillas a alguien que le dolió que hayas hecho ese video y ahora sí quieran, pues ahora sí que reparar el daño y buscar la manera de cómo no verse perjudicados ellos también, es como se empieza a crear esto. Y sí da un poco de coraje porque hay un cuartito de los archivos del Colectivo Ecologista Jalisco. El Colectivo Ecologista Jalisco pues nacen en el 86, entonces ya son casi 40 años de activismo y investigación y prácticas ininterrumpidas. Entonces cuando vemos archivos de los 90, por ejemplo, nos pasaba con Saúl y Ana Pau, que son mis amigos y con los que colaboro en el colectivo junto con la doctora, nos pasaba que veíamos periodicazos de problemas que había ahorita, por ejemplo, con la recolección de basura. Entonces, o periodicazos de este tema, por ejemplo, de los desmoches, ¿no? Entonces era como que el mismo problema, pero 30 años después en nuestra actualidad. Entonces cuando nosotros nos enteramos de esto, que era como que el mismo problema después de 30 años, sí te daba como que ¿qué pedo? O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué se ha hecho mal? O sea, ¿qué sucede? Y al final de cuentas es un tema de que si no nos unimos como sociedad, van a seguir perpetuándose estos mismos patrones y los que tienen ahora sí que los intereses económicos y las maneras de hacerlos posibles, pues van a seguir triunfando, por así decirlo, a costa de pues, la ciudadanía. Entonces, sí esa vez sí fue como que choqueante para nosotros saber que literal eran los mismos encabezados, las mismas cosas. Era como que muy fuerte saber que después de 30 años, cuando aún ninguno de nosotros estaba en vida, aún no nos quedamos. Sí, no. Era como que... Sí, es choqueante. Y más que nada, el ejemplo más así, wow, fue el tema de que en los 90s, el Colectivo Ecologista Jalisco, junto con otras organizaciones en México, intentaron hacer una modificación a la ley de empaques y embalajes por el tema de los plásticos. Porque ya había problemas desde los 70s con el tema de los plásticos y demás. Entonces, ¿qué pasa? Que intentan hacerlo, o sea, hicieron un trabajal, hicieron muchísimo cabildo y demás, pero al final no lo aprobaron por intereses económicos. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy, en pleno 2025, seguimos teniendo problemas con el tema de la producción de basura. Ya tenemos estudios que dicen que está en nuestra sangre, en nuestro cerebro, en todos lados, que hay uno que me dejó de shock. Hay microplásticos y nanoplásticos en los estómagos de las abejas. Entonces es como que
Exacto, entonces una ley que pudo haber hecho que se regulara el tema de la producción de plásticos y el cómo se utilizaban pues, los empaques y embalajes, de los que estén en negocios internacionales sabrán un poquito más porque lo llevamos una especialización de eso. ¿Cómo saber que esa ley que se puede haber aprobado hace 30 años para bajar los problemas aún está afectándonos y que aún estamos peleando porque estamos en una campaña que está liderada por Greenpeace de firmas para poder hacer una modificación a la ley general de prevención y gestión de residuos? Ley general, es LGPGI, Ley General de Prevención y Gestión Integral de los Residuos, para prohibir 3 cosas, que es ahora sí que prohibir los plásticos de un solo uso, que en nuestro mundo se le conocen como plásticos no esenciales, porque realmente no es esencial. ¿Qué es esencial? Una jeringa, material médico, plástico, te la paso. Pero entre el 70 y 80% de los residuos que generamos, pues no, o sea, literal los usas 1 hora, 2 horas, a veces 30 minutos. Menos, pero que te terminas ya. Entonces, como que, ¿qué está pasando? La segunda es el tema de la incineración, que se prohíbe la incineración porque puede ser se le llama falsa solución. Que yo te vendo, pero en realidad lo que pasa es que cuando generan emisiones, específicamente de dioxinas y furanos, que afectan la salud de las personas y al final de cuentas tienes pues problemas, o sea, el chiste es atacar el problema de raíz, porque si no, pues es como tantos años para seguir con un problema. Y el tercero es el tema de la responsabilidad extendida del productor, que si tú compras 1 litro de leche, pues lo que estás comprando realmente es la leche, no el envase. O sea, y la doctora bromea con esto porque es muy chistoso de que, si te preguntan, oye, ¿y tú compras la Coca-Cola porque quieres la botella? No, porque quiero el líquido. Porque quiero el líquido, ¿no? Entonces es un poco de esas preguntas que decimos, a ver, si se pudo en los 60s y en los 70s, con el tema de la retornabilidad, ¿por qué no poder hacerlo hoy? Entonces al final de cuentas es como que un tema de que si no modificamos la ley, no va a haber cambios sistémicos, y los cambios sistémicos son los que te ayudan, por ejemplo, a nosotros las personas que hacemos reciclaje, que separamos, que tratamos de evitar residuos, que hacemos composta, que usamos menos el coche, que usamos más bici. O sea, los cambios sistémicos son los que realmente hacen que todo eso que hacemos pequeño valga la pena, porque lo contrario, pues vamos a estar en ciclos de retroalimentación negativa en el cual después no vamos a salir del problema y vamos a llegar a viejitos con el mismo problema, si es que llegamos a viejitos. Entonces, como que todo eso es como que algo más intangible, que son como obstáculos o sea, hay veces que quieres tirar la toalla, o sea, si hay veces que dices, no, o sea, ¿qué estoy haciendo aquí? Entonces sí es como que también entender ese papel. Afortunadamente hace ya un rato lo entendí y hay veces que sí me agüito, pero aquí andamos. Bien. Hasta un poquito por acá que te sales. Ay, ¿me salí? O sea, lo que te gires. ¿Así ya? No, para. Ajá. Y bueno, pues también de esta parte de lo que comentabas, creo que sabiendo usar las redes, pues creo que podemos generar un buen impacto, ¿no? Porque ahorita lo que comentabas, que en 2 días ya habías generado cierta cantidad de visualizaciones y todo esto, pues creo que es muy importante empezar a hacer ruido, aunque sea poquito, pero ese poquito empieza y hace como una bola de nieve, ¿no? Exacto. Y pues también ponerlo, por ejemplo, en nuestras carreras, poner el tema en la mesa, porque mucha gente, yo creo que la mayoría sabemos esto del movimientos ambientales y así, pero nunca estamos conscientes al 100% de dónde están, en realidad qué hacen y todo. O sea, hay como cierta información, pero siento que no lo palpan lo suficiente como para entrar al estar 100% conscientes como persona. Sí, pues es que creo que también siempre a donde vayas y te enseñen esos temas quedan en lo teórico, ¿no? Sí. Yo creo que hace falta más esta parte práctica, entender realmente cómo son los procesos, qué es lo que puedes hacer, actividades educativas que a lo mejor te enseñen cosas que puedes hacer con las cosas que reciclas, cómo reutilizar, etcétera. Pues no solamente que quede algo teórico, sino generar pues acciones. Sí, bueno, de hecho, 2 puntos. El primero, nuestro lema en el colectivo es información para la acción, a partir de la investigación. Entonces, eso que mencionas es muy importante porque no te sirve de nada tener el estudio, tener como que la información, los datos, las estadísticas, las gráficas, si no sabes cómo aplicarlas, no sabes qué hacer para poder hacer, por ejemplo, que disminuyan las emisiones. Claro. O sea, como que es esa parte, entender lo conceptual,
pero poder aterrizarlo a algo palpable, algo que la ciudadanía pueda entender y pueda apropiarse, porque si la gente no se apropia de los temas, va a ser muy difícil. Y antes, a mí me gusta decir esto mucho, o sea, antes de ser, por ejemplo, nosotros aún no nos graduamos, pero antes de ser licenciados, antes de ser maestros, doctores, carpinteros, lecheros, carniceros, antes de ser cualquier otra etiqueta que podamos tener, somos personas que vivimos en una sociedad, por tanto somos ciudadanos. Entonces hay que entender qué nos afecta como ciudadanos y poder apropiarnos de eso y no normalizarlo, porque si lo normalizamos, como lamentablemente pasa en la violencia en México, si lo empezamos a normalizar, cada vez va a subir más de tono y entonces no va a ser normal. Entonces ya cuando acordemos ya va a estar todo destruido, ¿no? Claro. Entonces eso como un primer punto. Y el segundo que va conectado con los grandes retos que he tenido, elegí negocios internacionales porque sabía que si me metía en negocios internacionales iba a estar como en el core del problema, por así decirlo, del tema de entender por qué el CEO, que no es tan difícil de entender, pero ahorita voy al punto, el CEO de una empresa manda a producir a un país en África o en la India o en China, con todo lo que ello conlleva de temas de derechos laborales y derechos humanos en algunos casos. Entonces sí, es de los grandes retos que he sufrido, porque a veces que estoy en las clases y digo, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo no me voy a poner a exportar nada. Gracias por enseñarme a calcular y a cómo llenar un pedimento, pero no me veo aquí. Entonces es como que también esa parte, entenderla. Y mencionas algo muy importante que por ejemplo, cursos como ética profesional o responsabilidad empresarial no terminan de cuajar, de llenar todo eso que debemos de entender, porque luego no es hate para los maestros, porque hay muy buenos maestros, no sé si en todo ustedes, supongo que sí, pero al menos en mi carrera que me consta, sí hay muy buenos maestros, pero como que no termina de ser transversal el conocimiento. Inclusive tengo una experiencia con una maestra la cual quiero mucho, que es de las mejores maestras en mi carrera, en el cual como que presentaron los factores, como pues sí, los factores que hay que tomar en cuenta para el tema de, no me acuerdo si eran inversiones o algo así. El chiste es de que dio factor económico, social, político y el ambiental lo tocó 2 segundos. Y yo de que, momento, y ya dio momento. Entonces, o sea, yo ya di mi explicación de ese tema, o sea, como que más bien mi opinión, ¿no? Entonces, pues la maestra se quedó como que no, pues va. Y me dio su contraargumento, pues basado en el tema de los negocios, que es muy válido porque al final de cuentas así son las cosas. Pero yo siento que sí tiene que haber un poco más de transversalidad, porque si nos vamos con ese conocimiento tan plano y general del tema de los negocios, no vamos a estar como actualizados a los cambios que hay actualmente, porque sí o sí tenemos que hacer cambios si queremos seguir con vida. Uno de esos cambios, por ejemplo, o de los esfuerzos que se ve que se están haciendo por parte de la industria de los privados, es el tema de los CSG, que es el Environmental, Social and Governance, que es algo como indicadores, ¿no? Entonces es como que tienes que considerar todos estos aspectos, no solamente el económico, sino el social, el ambiental y la gobernanza por los tuyos dentro de tu empresa, tus colaboradores, como tus stakeholders. Entonces, para mí es uno de los grandes esfuerzos que está haciendo por tratar de bajarle al tema de los impactos ambientales en el tema de las empresas. Entonces, yo siento que hay mucho para dónde moverse. Entonces, una de las pequeñas victorias y de esos grandes, ¿cómo se dice? Iba a ser una frase de señora, pero se me va. Como un buen sabor de boca. Fue que, hablando con esa maestra, al final le dije de que maestra, o sea, pues con todo respeto, yo pues di mi opinión porque me parece que así es. Y me dijo, no, pues que tiene razón, pero pues la verdad es que también haces el curso, ya ven que de repente 14 semanas, pero ¿qué queremos? Ahora son 11. Entonces dije, jaja, y mayo que literal venimos 2 veces por el tema de las fuentes. Entonces se entiende muchas veces que luego los profesores tengan que hacer esto, pero sí, yo siento, sí le dije, la verdad sí siento que sí se ocupa tocar el tema, porque pues si no uno se va con la mentalidad de que pues todo bien, hay que hacer negocios y todo bien, y pues al final no. Claro. Y algo que utilizo mucho de argumento, bueno, para acabar esta historia, la maestra me dijo, no, pues sí, me gustaría agregar algo. Le dije, pues yo si quiere, pues la puedo asesorar, o sea, le puedo dar una hoja de cómo, ya viendo pues su materia, cómo podemos hacer esto, para aunque sea tocarlo. O sea, no le digo de que hay 3 semanas en este tema, pero si al menos
10, 15 minutos muy puntuales durante la clase de temas ambientales que tengan que ver con el tema económico y estaría espectacular, porque al final de cuentas son alumnos que, por ejemplo, pues en CUSEA hay mucha gente brillante, ¿no? Entonces al final del día son personas que van a estar en espacios como pues gerenciales, algunos tal vez empezando su propio emprendimiento, entonces son como que para mí un gran valor que se le puede aportar a los alumnos, y más ante este momento de crisis climática en la que estamos viviendo, que es como lo principal. Entonces ya, eso fue cuando me lo dijo, yo fue de que wow, o sea, se me iluminó el alma, porque esos son el tipo de cambios que podemos empezar a hacer para que cambien las cosas. Entonces sí, al final del día es poder ponerlo un poquito más sobre la mesa, intentar hacerlo transversal, y porque algo que sucede que luego, si vemos cómo va a ser el perfil del egresado en CUSEA o en algunos otros, bueno, yo lo regresé en CUSEA, no sé, en otros centros, es como que agente de cambio que hacía esa. Entonces dices, ok, un agente de cambio, pero pues para ser agente de cambio sí, o sea, no, luego siento que lo utilizan muy a la ligera ese término agente de cambio, porque en realidad pues si queremos generar egresados, pues tienen que ser egresados con una masa crítica bastante amplia para poder, más allá de ver a dónde me meto a trabajar, es yo en mi vida diaria cómo aplico todo lo que sé, todo lo que aprendí, para poder hacer cambios desde donde se pueda. Porque si nos esperamos, volvemos a lo mismo, a que el rico diga, ay, pues voy a dejar de ganar 10 pesos nomás para que pase eso, no va a pasar, o sea, no va a pasar. Afortunadamente hay algunas empresas que sí lo están haciendo, que están haciendo con otras visiones, pero el gran ancho de las empresas no lo están haciendo, inclusive caen en el greenwashing, entonces es como que empezar a generar masas críticas, y es algo que me da un poquito de paz ahorita que entra esta nueva rectora Mara, la doctora Mara, porque pues viendo su historial en el tema de la educación y más que ambiental es un tema económico, entonces lo ambiental y lo económico van muy de la mano, entonces ver su formación en el tema de educación y económico me da como que mucha esperanza de que se puedan hacer cambios en el tema pues sí, educativo, porque al final de cuentas si no nos actualizamos, vamos a salir a un mercado laboral que no va a estar, ahora sí que lo vamos a sentir muy, muy sobre nosotros, por así decirlo. Entonces yo siento que sí hay que hacer mucho hincapié en eso, porque al final de cuentas para allá va la cosa. Queramos o no, nos tenemos que adaptar, porque si no al final de cuentas pues vamos a andar ahí sin empleo y otras cosas, que también son temas relacionados con economía, desigualdad y demás, pero van algo pues muy de la mano, ¿no? Sí. Por ejemplo, ya una vez que ves las perspectivas desde alguien que ya está próximo a egresar o que ya egresó, creo que, pues sí, obviamente aquí al menos el sistema educativo está un poquito desactualizado, como dicen Erasmo. No basta el tiempo que se le asigna a las materias para poder ver todo lo que deberíamos de estar viendo, y creo que CUSEA, hablando de CUSEA al menos, busca como compensar eso con las actividades extras que tiene, ¿no? Talleres de formación integral, talleres externos, o sea, que tú puedes tomar, etcétera. ¿Cuál veo que es el problema? Que no se hace como la difusión suficiente o la correcta al menos para que la gente sepa que existen estas otras oportunidades, porque ha pasado conversando así con chicos de aquí que vienen así, es como de que es que no sabía que estaban esas opciones o esas oportunidades, ¿no? Sí. O sea, oportunidades realmente es que hay muchas, el problema es la difusión que se hace, o que uno no se pone como pues, a investigar, claro. Exacto. O sea, pero sí se pueden hacer cosillas. Sí. Bueno, tomando como ejemplo lo que dijiste sobre tu maestra, que creo que lo podemos considerar como un win. Sí. ¿Qué otros aciertos o qué otros wins? Sí, wins, resultados positivos. Claro, has tenido. Ay, Dios. Pues, o sea, yo siento que el mayor así gigante, el más grande de todos, es el haber llegado al colectivo ecologista Jalisco. Okay. Porque pues, o sea, yo cuando inicié con estos temas, pues yo pues, era un moco, o sea, no sabía nada, yo estaba de que entonces, poco a poco pues vas aprendiendo, o sea. Claro. Entonces, cuando llego al colectivo ecologista Jalisco, llego gracias a la invitación de la doctora para un taller sobre el impuesto al carbono. Ajá. Entonces, pues ya, llego, pues me dijeron, no, es que nos caíste súper bien, muy bonito, y se crea la Red Catarina Climática Jalisco.
Esa red se crea a partir de diferentes liderazgos en el tema ambiental y climático en Jalisco. Entonces se creó de manera muy orgánica, pero detrás de ese, o sea, las personas llegamos muy orgánicamente. Okay. O sea, llegaron varias personas y las que se quedaron fue orgánico, pero detrás de todo eso hubo un diagnóstico muy cabrón de la doctora. Hubo como que una preparación, hubo como que un diseño de la metodología, o sea, es como que muy amplio esa parte detrás de la red. Entonces nace la Red Catarina Climática Jalisco, que es una red que busca incidir en la política climática en el estado. Entonces, pues ya yo llego ahí más o menos, veámoslo como la red es un proyecto del colectivo ecologista Jalisco. Entonces, en la red pues es una red interdisciplinar, pues está Karen, que es egresada de Relaciones Exteriores, está Marquitos, que estudia aquí Política Pública, está Enia, que es egresada de Biología, Saulito, que estudia Gestión y Economía Ambiental, también Itza, Lisbeth también estudia Gestión y Economía Ambiental, está Ana Pau, que ella estudia Políticas Públicas. Está rara la carrera, es en ITESO, pero es Políticas Públicas igual en ITESO. Está Miroslava, que es egresada de la Ingeniería en Química, estoy yo, y está Mariana de ITESO también, de Ingeniería Ambiental. Entonces es un grupo bastante completo, que pues queremos hacer lo posible. Ahorita trabajamos el tema del impuesto al carbono. Para contexto rápido, el impuesto al carbono es un mecanismo en el cual las empresas que contaminan pagan. Pero bajo un sistema, o sea, se escucha muy sencillo, pero está muy complejo, y amo ese mecanismo, porque tú como empresa empiezas a contaminar mucho, entonces de lo que pagas un porcentaje se va a alimentar el fondo verde, que es de donde se pagan, pues ahora sí que temas pues de productos ambientales y restauración y demás, y otra parte se le asigna pues a la empresa para que haya una reconversión de su tecnología. Entonces a largo plazo paga menos porque ya cambió la tecnología que contaminaba. Entonces llega un punto en el que baja sus emisiones y todo está muy bien. Y el otro tema es el tema de Reducar el Gigante Agroalimentario de Jalisco, que es un proyecto del colectivo y de la red, que es básicamente, Jalisco es productor de berries, aguacate y tequila. El primero en tequila, lógicamente, y el aguacate y la berry en segundo. Entonces son como que los principales commodities, por así decirlo, de productos commodities, que son productos de exportación. Está la cerveza en primer lugar, después se pelean entre el tequila, los aguacates y las berries en el segundo y tercero y cuarto, y el quinto creo que anda el jitomate. Entonces es como entender qué porcentajes de todo esto que se produce de estos tres productos se está yendo a complacer mercados, o más bien pues sí, a mercados internacionales. ¿A costa de qué? Por ejemplo, el tequila, pues de la certificación lo hicimos durante un proyecto de la Green Action Week con una asociación de los suecos. No voy a entrar en detalles, pero el chiste es que hicimos un diagrama en el cual ponemos las berries, el aguacate y el tequila, y en las filas ponemos la deforestación, la desertificación, la defaunación y la pérdida de patrimonio biocultural. Entonces es como que entender de que no está mal que produzcamos, al contrario, queremos ser un gigante con futuro que pueda producir, pero de manera sostenible, para que en un futuro pues no tenga que sacrificarse los derechos de otras personas, nomás por ir a generar ahora sí que ganancias en el extranjero, y entendiendo que pues vivimos en un sistema muy desigual, pues lógicamente gran porcentaje de esas ganancias, en especial del tequila, se queda para un sector muy pequeño de toda esa cadena de producción, ¿no? Entonces es entender estos patrones y cómo está, y temas también de derechos laborales y más, que luego están medio heavy en algunos casos, no en todos. Entonces sí es como que ver esa parte, y para mí el más grande logro hasta el momento, porque por ejemplo gané el premio, ¿cómo se llama? El premio municipal a la juventud de Tlaquepaque durante el, ¿qué fue? El 24, sí, fue el 24, pero pues todo bien, pero al final de cuentas es como que hay el premio y dinerito de que hay que bien, ¿no? Pero lo que sí me ha llenado mucho es estar en el colectivo, porque es o sea, cuando llegas, y creo que le pasa a muchas personas cuando llegan como a espacios así, por ejemplo, la comunidad que están haciendo aquí en el Actus, en el 6, es como que llegas a un espacio en el que ya no eres tú, sino unos otros. Entonces ahí ya te sientes súper realizado, porque ya no eres el único güey que se siente bien bajoneado porque acaban de decir que se acaban de chingar otro bosque. Es como que, ¿sabes? Entonces llegas a un espacio en el que ya no eres un tú, ya eres un nosotros. O sea, es como que algo muy complejo y muy bonito, en el cual pues se deja de lado, y más creo que pasa mucho en la sociedad civil,
porque muchas veces es amor al arte. O sea, estás en sociedad civil 100%. porque es amor al arte. Sí puedes ganar, pero normalmente se gana muy poco. Es como que tienes que empezar a generar una carrera como para poder sustentar una muy buena vida. Pero en general es muy bello estar en sociedad civil porque es amor al arte y es entender el papel de la sociedad civil y es entender el que estás en una comunidad de, pues como pasa en la red, de contención. Claro. Entonces como que un día nos vamos a juntar a trabajar el impuesto, pero ¿qué creen? Nos sentimos bien bajoneados, hay que platicar. O sea, hay que platicar un rato porque pues para sentirnos como un espacio seguro, por así decirlo. Claro. Entonces yo creo que ese es como el mayor logro que he tenido, como llegar a un espacio así de la nada, o sea, yo de Tlaquepaque y de que un morrillo ahí, y llegar acá a Guadalajara, que se escucha muy distante, pero cambia totalmente la dinámica porque yo, por ejemplo, estoy viviendo acá en Guadalajara. Entonces, sí hay muchas comparativas, tan solo por un ejemplo el tema de mi bici. O sea, allá por donde vivo es impensable mi bici porque pues es por empedrado. Entonces, ¿saben? Entonces acá ya como que vas por algo y ya ahí entonces claro. sí cambia mucho esa parte. Y es eso, o sea, el saber que hay muchas personas que piensan igual que tú, que no estás solo y que puedes sentirte como cobijado. Y algo que yo presumo mucho porque es muy bello y estuvo muy chido. Cuando entré al colectivo, entré con la doctora 3 meses, de mayo a agosto, para un tema de arbolado. Fue una presentación que se hizo aquí en la Guillermo del Toro, con Pensar, que fue un proyecto muy chido. Entonces, estuve casi 4 días a la semana durante 3 meses con la doctora Maite Cortés. Entonces, aprendí y sigo aprendiendo así como que demasiado. O sea, la doctora es una persona que lleva más de 40 años en esto, es una calidad de persona extraordinaria, o sea, ha trabajado desde la ONU hasta con fundaciones de renombre a nivel mundial, es como que pues una inspiración. Entonces el hecho de que conocerla así como un face to face, como de, ay, ¿cómo está? ¿Cómo está? Pues aprende muchísimo, no solamente de los temas ambientales, pero también de la vida, ¿no? Entonces, claro. que es como que lo importante, los consejos, o sea, yo siento que eso sí es como que lo mayor que me ha pasado por andar en estos moles, es pues tener pues esas personas, esa doctora y muchas otras, porque al final sí es un sector que hay personas muy maravillosas, o sea, genuinamente hay personas que hacen lo que hacen por amor y no hay nada más que amor y buenas intenciones, porque luego vas, por ejemplo, trabajas no sé, en una oficina y no pasa el compañero que ya te hace ojos o, ¿saben? Como las malas vibras, como toda esta parte. Sí, y acá no, acá es como que la mayoría de veces sí es como que todo tranquilidad en ese sentido y mucha paz. Claro. Qué buena perspectiva la de, o sea, por ejemplo, lo que dices, ¿no? Estar en estos ambientes, en estas áreas y todo eso, pues sí te puede dejar muchísimo conocimiento, oportunidades, el premio que ganaste, etcétera, pero creo que otra de las cosas que son invaluables son por las personas que conoces, el aprendizaje que tienes de la vida de ellos, y cómo lo puedes pues aplicar tú, ¿no? Sí. Es como a mí me decían, aprende en cabeza ajena, y creo que eso es algo muy chido. Pues qué padre, qué lindo, que te puedas rodear de este tipo de personas, ¿no? Sí, de hecho hay una frase muy chistosa pero que me encanta. Y es una frase muy sencilla, pero luego sí es como que, bueno, porque una vez me dice la doctora, no, es que, o sea, hay personas tan pobres que lo único que tienen es dinero. Entonces, de que no, eso es cierto. O sea, sí es cierto, y más porque si algo que admiramos todas las personas que conocemos a la doctora es la red que tiene. O sea, que ella si va a Ciudad de México tiene amigos allá, o sea, que si va a Finlandia tiene amigos allá, que si va a Indonesia tiene amigos allá, que si que va la saludan, a Argentina tiene, es como que, wow. Entonces, o sea, ella es lo que, o sea, en esa práctica que tuvimos, que dijo esa frase tan maravillosa, me dice, es que lo que realmente importa en la vida y te das cuenta que importa en la vida son las relaciones valiosas que generas con las personas, el respeto, la admiración que hay con esas personas y las buenas intenciones que debe de haber siempre, porque es lo que genera lazos y es lo que al final te genera como que esa red, y la verdad sí es como que es sorprendente. O sea, claro. sí ha sido como una motivación bastante grande también esta parte que es como que, ok, repiensas muchas cosas como cuando empiezas a estar en estos espacios, porque es como que
todo lo que probablemente, por ejemplo, mi papá antes, cuando yo me iba a dar talleres, cosas así, me decía, ¿a dónde vas? Y yo, no, es que voy a dar un taller a tal lado. Y te van a pagar, y yo, ay, Sí, y yo, ay, sí, literalmente. entonces era que no, pero pues es que así es, o sea, y al final de cuentas, pues un consejo como para toda la gente, quiera o no estar en los espacios como temas asociación civil, es ir siempre con buenas intenciones. Sí. O sea, porque luego hay gente, pues que, pues, con todo respeto, pero hay gente que no está buscando dónde agarrarse, de quién jalar, o sea, es como que entre Sí. más transparente seas, más honesto seas, mejor te va a ir en la vida. O sea, Claro. y es algo que se ha aprendido mucho. Cierto. Sí, es totalmente real. Real, chavos. Hasta la muerte baby, real, hasta la muerte baby. Claro. Claro, no, pues sí, yo creo que como un plus que puedes hacer para vivir la vida es ser transparente en tu personalidad. O sea, ser Sí, como pues. eres y... Tan sencillo que suena y decirlo, pues ser una buena persona, porque pues eso te abre pues, muchas puertas, ¿no? Simplemente ser una buena persona y ya, no hay más, no tiene otro chiste. Y bueno, ya para ir cerrando, una pregunta que hacemos a nuestros invitados, ¿tú qué le recomendarías a nuestros espectadores? Ok, bueno, volviendo a esta parte, o sea, como ciudadanos, o sea, así como humanos mortales de ¿Qué aquí. somos? Sí, hasta si algo les puedo recomendar es hagan composta. O sea, el hacer composta es una de las cosas más maravillosas que puede haber porque en verdad le bajamos mucho el tema de las emisiones. Ok. Ese calor que sentimos es gran parte responsable, pues sí, el CO2, pero también el metano. Entonces es como que, sí es como que mucho que podemos hacer. Es como hacer composta, por ejemplo los árboles funcionan como un mecanismo de adaptación al cambio climático. No es lo mismo andar ahí pues abajo del sol, ¿saben? Que abajo de un arbolito porque pues ajá, entonces también cuidar mucho los árboles que hay. Nosotros en el CER respetamos mucho la posición de plantar árboles, pero no la compartimos. Creemos que es más valioso en estos momentos cuidar los que ya hay, cuidar los que ya tienen 15, Claro. 20, 25 años. Porque no nos podemos dar el lujo de esperar a que un árbol se plante. ¿Saben? Como de que, es que por ejemplo, pasa mucho en los desarrollos inmobiliarios. De que, es que estos 3 árboles que llevan 25 años aquí me estorban. Los voy a quitar, pero voy a poner otros 5. Y dices, no, espérate, o sea, los servicios ecosistémicos que están dando esos árboles ahorita en este momento son cruciales. Okay. Porque imagínate de aquí a que tal, luego plantan especies que ni son nativas, pero es otro tema. Entonces es como que empezar a ser críticos, Claro. no normalizar lo que vemos, porque si empezamos a normalizarlo, ahí donde se va a descomponer todo como sociedad, tenemos que ser muy críticos y encontrar espacios en los que podamos conversar. Hay veces que no opinamos igual que otras personas, pero esos son los momentos valiosos para poder conversar y dialogar. Y pues sí, ahora sí que en nuestras carreras yo siento que yo ahorita no, o sea, no es como que les diga, todos háganse activistas, porque no, o sea, no es para todos ser activistas, la verdad eso no es para todos, luego sí es bien pesado, pero lo que sí recomiendo mucho es, sin importar tu carrera, busca la manera de hacer un cambio a partir de ahí, no solamente en el tema ambiental, en el tema social, o sea, literal vimos tantos problemas, tantas carencias, o sea, hay tantos problemas a nivel mundial, que lo mínimo que podemos hacer es algo que vamos a hacer durante toda nuestra vida, que es, pues, ahora sí que ejercer nuestra profesión, pues es poder empatarlo con cosas bonitas, o sea, Claro. empezar a hacer cosas que vayan de la mano, y si sabemos que vamos a estar en un sector bien contaminante, que es bien denso, que es muy feo, tratar de buscar la manera de no llegar a esos espacios, que es difícil por el tema económico, lo sabemos, y por el tema laboral, que si por si te vas a salir al mercado laboral con bien poquitas ofertas y después te pones, pues ahora sí que payaso, de que no, es que eso no, porque, ¿saben? Pero sí ser muy consciente de todo lo que sí abona y todo lo que está restando y nos está alejando de aquello que queremos, que pues, es una sociedad más justa, una sociedad donde se respeten los derechos de las personas. Y es eso, o sea, entender como que sí podemos hacer cambios, son pequeños los que hacemos, pero al final de cuentas el hecho de hacer composta, por ejemplo, de separar nuestros residuos, de usar menos el coche, son acciones que al final de cuentas uno, nos van a empezar a ayudar a hacer hábitos para poder adaptarnos ante lo que se viene, porque no va a ser una persona que digo, no, yo que voy a andar haciendo esas cosas de andar
reparando o demás. Sí. A una persona que ya tiene un proceso de aprendizaje, que ya tiene hábitos y que dice, ok, para evitar esto, pues voy a empezar a hacer, por ejemplo, composta, porque al final de cuentas son medidas de adaptación y en ese caso de mitigación, pero es otro tema que podemos ir haciendo. Entonces, sí, es entender que es un tema de, ok, empiezo a hacer esto porque sé que se van a venir tiempos difíciles y quiero estar atento, pero también es, si va a haber cambios tanto en legislación como en cosas, es estar actualizado y es estar presente. O sea, no, ahora sí que, oye, a partir de mañana ya no se van a permitir vasos desechables. Entonces tú llegas por tu café y dices, no, pues me regalaron en la dormida. Claro. Entonces es como que, entonces sí, es como que estar como que actualizado y estar pendiente de. Y también es un tema de privilegios. O sea, al final de cuentas, el hecho de que tú en un día elijas llevar tu termo para no generar contaminación y que ese vaso llegue a un vertedero, que al final de cuentas hay personas alrededor de ese vertedero, y que o sea, es como que entender que todos en algún grado tenemos un grado de privilegio y los más afectados por los impactos del cambio climático van a ser las personas que menos tienen. Entonces también es, o sea, es un tema de varias complejidades, pero sí hay que empezar a movilizarnos y tal vez dices, no, es que yo ahora no, pues no voy a reciclar ahorita, pero a mí me encanta andar 2 horas en redes sociales, pues apoyar cosas que están en redes sociales. Por ejemplo, el video que subimos nosotros de los árboles, ahí publicarle @Pololemos, @Guadalajara, la CFE porque eran los responsables. O sea, hay diferentes maneras en las que podemos empezar a apoyar y da un giro de 360 grados cuando ves que no eres el único que lo está haciendo. Cuando ves que hay más personas, cuando ves que mientras haces eso la pasas chido. Hay una chica de plugin de la Ciudad de México, Elisa, que es como que corramos mientras recogemos basura. Entonces ahí se van congeniando cosas que uno pues ni al caso, pero combinas el ejercicio tan común con recoger basura, con talleres, con cosas de temas ambientales y de salud. Entonces es como que empezar a buscar la manera y ver si que nuestro nicho, donde nos sentimos a gusto. Tal vez no te gustaría reciclar en tal lado, pero sí en tal lado. O por ejemplo los pepenadores, es como que, pues yo no voy a reciclar ni nada, pero lo voy a separar y cuando pase la persona que por ejemplo en mi casa luego pasaba un señor. Entonces es como que buscar la manera. O sea, siempre hay una manera de buscarlo. Y pues al final de cuentas es eso. O sea, detener 2 segundos y decir, espera, estoy haciendo bien esto. Claro. Entonces sí es como que un poco esa parte. Ok. Tú, vale, ¿quieres dar algunas conclusiones? Yo. Pues... no me veas. No, pues... que esto lo de... el impacto ambiental que estamos teniendo, pues ya es 100% real, 100% verídico. Y que yo creo que para empezar a estar conscientes y a accionar es investigar desde dónde, desde nuestra trinchera, podemos empezar a ayudar, acercarnos a diferentes grupos, tal vez no solo quedarnos en nuestra burbuja, sino tratar de reventarla para, pues sí, o sea, ser conscientes de lo que está pasando, que yo creo que hasta cierto punto ya somos conscientes, pero necesitamos todavía más, o sea, más y tenerlo palpable en nuestro día a día, ¿sabes? Sí, pues es que como dices, todos estos temas nunca van a terminar, siempre va a haber cosas con las que nos tengamos que estar actualizando, estar pendiente, que era algo que también comentaba Erasmo anteriormente. Entonces, pues sí, hay que involucrarse como podamos, de la manera que nos sea posible. Cualquier cosita puede ayudar y juntos todos podemos generar un cambio, ¿no? Exacto. Muy bien, pues hasta aquí llegamos con el capítulo de hoy. Le queremos agradecer a Erasmo por habernos compartido un poquito de su tiempo el día de hoy y no sé si quieras dejar tus redes sociales, algunas redes sociales. Así, y van a aparecer automáticamente por edición así. Vaya, bueno. Bueno, mi Instagram es erasmo._cruz. En LinkedIn, Erasmo Cruz, ahí se llama LinkedIn. ¿Qué más? En las redes del colectivo es ccej.mexico.
la red Catarina, que anda un poco, no andamos en muchas redes. Es que lo que sucede es que en la red, a ninguno de las redes le gustan las redes sociales. Entonces como que a ninguno de la red Catarina le gustan las redes sociales. Entonces como que también, Sí, ¿qué pasó? ¿cómo vamos a grabar videos? Sí, ¿saben? Pero Sí. Red Catarina Climática Jalisco, hay varios podcasts, hay varios espacios donde nos han invitado que pueden ir dándose cuenta. Y pues ya, creo que ya. Ok. Ahí manden un mensaje. Aquí aparecerá mágicamente. Con fuegos artificiales y yo no sé. Y cada Y árboles. Sí, Muy bien, pues con esto nos despedimos y no olviden seguirnos también en nuestras redes sociales que también van a aparecer aquí para que no se pierdan de ninguno de nuestros capítulos, información, publicaciones importantes que les puedan interesar y nos estaremos viendo en la próxima. Hasta luego. Chao, chao. Bye.